Reanudamos entonces la audiencia de juicio en el RIT 20-2020. Dejamos constancia de la presencia de los intervinientes ya individualizados. En particular, por la Fiscalía comparece el don Luis González, fiscal, y la defensa del señor Melián, que está por don Juan González. Los demás intervinientes ya son los individualizados y se refiere a aquellos porque han ido cambiando en el curso del juicio. Estamos en los alegatos. ¿Quién? Sí, ¿Sí? Zúñiga. Solamente mediante intermedio de usted solicitarle a los intervinientes en atención que estamos por esta plataforma Zoom que hablen un poco más despacio de lo normal por el tema de la cadencia que se produce con las señales de internet. Esa es como solamente mi petición respecto para tomarles apuntes a sus alegatos de clausura. Muchas gracias. Sí. En cuanto a los alegatos, ayer consensuamos en que iba a ser pidieron sus tiempos. En general vamos a estar entre unos 10 y 15 minutos, considerando el que se le ha pedido también que hablen un poco más lento. Y en la medida que no repitan, van a estar con ese tiempo. La defensora Oriana Macías va a tener más tiempo por tener 2 representados. Y lo demás se resolverá como se conversó el día de ayer. Señor fiscal, entonces, tiene su tiempo para su alegato de clausura. Gracias, sería la prevención de magistrado Zúñiga es una prevención de volumen, porque en este juicio ya me habían dicho que hablé fuerte, entonces es despacio en el sentido de lento o despacio. Así que estamos con su tiempo, señor fiscal. Gracias, señora. A ver, sería el Ministerio Público al iniciar este juicio indicó de que básicamente los delitos por los cuales se hablaría y se probaría tienen que ver con la corrupción pública, básicamente en la línea de delitos de una gravedad de las más altas de nuestro ordenamiento jurídico, porque a juicio de este fiscal estos hechos socavan las bases de la democracia. Básicamente traicionan la representatividad, traicionan la función pública y en definitiva destinan recursos obviamente escasos a la utilización de fines personales. Y por lo tanto, esa dinámica hace doblemente graves las conductas descritas en el presente juicio. Los recursos son siempre limitados y básicamente son siempre también para la población, en definitiva, no son para el beneficio personal, el beneficio, el aprovechamiento de esta situación de garante, en definitiva, en el sentido amplio, por supuesto, no en el sentido estricto, de esta función pública. La Fiscalía, a juicio del Ministerio Público, acreditó que durante años el alcalde, como jefe y como el jefe de finanzas de la municipalidad de Guaitecas, Melinca, dispusieron ilícitamente de dinero fiscal. Para ello aprovecharon la existencia de cuentas corrientes de la municipalidad y cuentas corrientes de la empresa eléctrica que abastece la comunidad, y que de la comunidad melinca, y que se encuentra bajo el control de la municipalidad. Logrando, en definitiva, con la aquiescencia y los medios, en definitiva, aportados por Luis Melián, Rosario Saldivia y Cristian Tauda, sustraer dinero fiscal, transfiriendo desde esas cuentas bancarias a estos últimos, a sus familiares, utilizando para ello la dinámica de incorporación de documentos ideológicamente falsos o para escondiendo y disimulando los delitos cometidos. Quedó claro que
las acciones probadas en el juicio afectaron el erario público. Esto es, a la ilustre Municipalidad de Guaiteca y a la planta eléctrica de Peninca, empresa dependiente de la municipalidad y que funciona con fondos públicos, según se acreditó documentalmente a través del informe de Contraloría, a través de las declaraciones de testigos, Carlos Alarcón, Alonso Ponce, los propios dichos del imputado Tauda, como también la declaración de todos los concejales que acreditaron la forma de financiamiento, la forma de adecuación de la empresa eléctrica y los perjuicios causados en dicha empresa, como también la circunstancia de que los fondos vinculados a dicha planta correspondían a fondos del gobierno regional vía subsidio eléctrico de la subdere respectiva, que debían rendirse y que el jefe directo de dicha planta era el jefe de finanzas de la municipalidad y además acreditando la participación, la vinculación al mismo desde el punto de vista de la contabilidad y de la administración de los imputados Tauda y Melián. Planta eléctrica que para todos los movimientos, al igual que en la municipalidad, requería transferencias electrónicas mediante dispositivos que estaban a cargo de los imputados. Alcalde, jefe de finanzas, que no está en este juicio por el devenir de una situación médica, señor Tauda, específicamente. Y por lo tanto, y un cuarto funcionario que quedó acreditado que por su complejidad y básicamente porque pedía los documentos que justificaran los pagos, o sea, no hacía lo que hacían los imputados, no, obviamente no hay ninguna vinculación de él al ilícito. Demostrando, y aquí hago un breve break, demostrando que la adecuación de la conducta del funcionario público era posible. Ese funcionario tenía los mismos medios que tenían los imputados, y él no participó en esto, porque entendió, en definitiva, que esta circunstancia era contraria a la probidad pública. O sea, la conducta era posible de evitar, ¿ya? Respecto de la calidad de los imputados en el delito cometido, se prueba claramente el carácter de funcionario público de estos. Creo que es pacífica la figura de respecto a don Cristian Alvarado, al entender que un cargo de elección popular, un cargo de alcalde y por lo tanto con los documentos del Tribunal Electoral a juicio del Ministerio Público se acredita que ejercía como alcalde de la ilustre Municipalidad de Guaiteca. Asimismo, el carácter de funcionario público de Ramón Mancilla, que reitero no está en el juicio, pero obviamente sirve de base en la hipótesis de sustracción. En cuanto a los imputados, en definitiva, y en cuanto a los imputados Tauda y Melián y la señora Rosario Saldivia, a juicio del Ministerio Público, la figura, en definitiva, de funcionarios públicos, hay que entenderla en la hipótesis del artículo 260. La hipótesis del artículo 260 establece un concepto penal de funcionario público que es una noción autónoma, en definitiva, y que no interesa tanto la calificación jurídica desde el punto de vista de la existencia del contrato, no interesa tanto la determinación de la existencia de la remuneración, y lo que importa es el ejercicio de la función pública. El ejercicio de la función pública a partir del 260 es de todo aquel que desempeñe un cargo o función pública, ya sea, y establece la hipótesis, obviamente en este caso, hipótesis de una empresa municipal. Empresa municipal que es tanto la municipalidad, es tanto la empresa eléctrica. Es tan evidente de ello como que el funcionamiento de la empresa eléctrica es derivado del erario público y por otro lado, y además de ser derivado del erario público, es financiada, en definitiva, y es una función, que tiene por director al alcalde, al jefe de administración y finanzas, funcionaba durante mucho tiempo con la misma cuenta corriente y por lo tanto en ese sentido es pacífica la figura de juicio de este fiscal que estamos en una hipótesis del artículo 260. María Magdalena Osandón establece que el criterio funcional que atribuye, es decir, se atribuye la calidad de funcionario público a quien desempeñe una función pública, siendo el bien jurídico protegido la administración pública.
En ese sentido, la figura de incluso el tema de la existencia de contratos, incluso la existencia de remuneraciones, es abandonada por el artículo 260 del Código Penal, puesto que en el último párrafo indica incluso la hipótesis de que no reciban sueldo del Estado. A esa amplitud establece el concepto de la función y por lo tanto a juicio fiscal está acreditada el carácter de funcionario público. En cuanto jefe de la empresa eléctrica, el imputado Tauda tenía específicamente a cargo elementos y medios, en definitiva, que lo hacen ejercer la función pública directamente vinculada a la hipótesis de comisión del delito. Esto es, aprueba contabilidad, se beneficia de los dineros, permite incluir específicamente documentos que sabía que eran falsos, facilita con concierto la utilización de su cuenta y la generación de recursos vía el imputado Melián para el ejercicio de sus labores en la empresa eléctrica. En atención a eso, ejerce la función pública y está directamente vinculada a la sustracción de los fondos. Respecto de don Luis Melián, es contratado en la empresa eléctrica, recibe honorarios de parte de la empresa eléctrica, facilita los medios, lo cual es su cuenta, en su cuenta a través de el giro de dinero y está en concierto con el resto de los imputados. Por lo tanto, el carácter de funcionarios de ambos, a juicio del Ministerio Público, se encuentra acreditada. La hipótesis de doña Rosario como funcionaria pública en el mismo sentido. Ella aportando la hipótesis de aportar medios, esto es, la utilización de su correo electrónico y su cuenta corriente, entendiendo que su conocimiento es evidente, esta hipótesis de ceguera optativa que ella pretende acreditar en el juicio, en definitiva, entendiendo la cantidad de tiempo que esta actividad se desarrolla, a juicio del Ministerio Público, no es creíble, y por lo tanto ella en concierto aporta los medios que hacen que los dineros fluyan a través de su cuenta para el resto de los imputados. Si el 260 no alcanzara incluso la hipótesis de comunicabilidad de la calidad personal del extraneus, es evidente al tenor de lo resuelto por la Corte Suprema en múltiples fallos. Uno podría basarse, no me voy a extender aquí, porque si no me van a retar con el tiempo, pero uno podría basarse principio de unidad o indivisibilidad, el principio de accesoriedad, y en cualquiera de las hipótesis, los fallos de la Corte Suprema son evidentes respecto de que la tesis mayoritaria en los tribunales es la jurisprudencia mayoritaria de nuestros tribunales, es el de la comunicabilidad extrema. Esto es, el extraneus debe castigarse igual que el intraneus. En ese sentido, rol 195-2007, Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso, rol 23-21-2007 de la Excelentísima Corte Suprema, con sus considerandos 14º y 15º, y el rol 54-19-03 de la Excelentísima Corte Suprema. El otro elemento no discutido es la sustracción. Es la sustracción de dineros públicos, ¿no es cierto? En ese punto se acompañaron, y esto fue un ejercicio agotador para los magistrados, me imagino, de escuchar una y otra vez documentos que estaban vinculados a los medios de prueba, y que tenía por objeto acreditar documentalmente y no pericialmente. Una cosa es acreditarlo documental y otra cosa es acreditarlo pericial y ver cómo estas pruebas se compatibilizan. Cada uno de los movimientos bancarios que dan cuenta de los elementos del contenido en la acusación fiscal. En ese sentido, su señoría, se logra determinar que está acreditado que las transferencias electrónicas desde la cuenta corriente municipal y la incorporación de proveedores en la cuenta eléctrica municipal correspondían a trabajos no realizados y a proveedores inexistentes. Eso se encuentra acreditado en la secuela del juicio, y en eso me permito vincularlo con
La prueba producida en el peritaje número 18 del perito Cerda, el peritaje número 3 del peritaje de don Hipólito Villarroel, los libros mayores, las situaciones por RUT, las transferencias de las cuentas de la municipalidad y de la planta eléctrica municipal, en relación con los otros medios de prueba incorporados en el número 24, además de las declaraciones de los policías y de don Luis Meleán y don Raúl Mancilla, respecto de las transferencias vinculadas al punto 1A de la acusación, que tienen por objeto acreditar malversaciones desde la cuenta municipal a las cuentas de Luis Meliano Yarzo por un monto de 32.169.500 pesos. En el mismo sentido, las cuentas del 1B, esta vez con el otro medio de prueba número 24, desde Raúl Mancilla a doña Rosario Saldivia Calixto. Y respecto de los contenidos en el 2A de la acusación, esto es a través del peritaje, específicamente respecto a las defraudaciones, a través del peritaje número 18, los que he indicado anteriormente, específicamente los otros medios de prueba, incorporados y leídos uno por uno, respecto de los otros medios de prueba número 3, otros de prueba número 24, documento número 3 y documento número 66, que acreditan que desde la cuenta de las defraudaciones, desde la cuenta corriente municipal, específicamente vinculado a transferencias a Luis Melián Oyarzo, y respecto de transferencias desde la cuenta eléctrica municipal vinculados a transferencias respecto de proveedores falsos como son Petrobras, Rosalba Ramírez, Comercial Cumbre Mayor, Comercial Edo y respectivos pagos de ellos. Las circunstancias de dichos proveedores falsos está acreditada no solo por la existencia de facturas falsas, sino que por la presencia de los proveedores en el juicio. Estamos como en 15 minutos, así que vaya cerrando, fiscal. Ya soy. Vamos. Y en atención a ello está acreditada la figura de trabajos inexistentes, así lo indicaron los policías, así lo indicaron los funcionarios municipales. Y está acreditada la existencia de proveedores falsos que generaron perjuicio en el erario fiscal. Y en ese sentido, yo con esto voy a terminar su señoría, respecto de la participación de los imputados, está acreditado respecto de la participación de don Cristian Alvarado como alcalde, en cuanto entregó su token y entregó su clave bancaria. El funcionamiento normal de la municipalidad funcionaba de esta forma. Uno podrá plantear que hay una negligencia inexcusable, en definitiva, pero en la práctica, en cualquier hipótesis, producto del concierto y producto de la entrega voluntaria de dichos elementos, se produjo las transferencias, puesto que todas las transferencias vinculadas a la cuenta eléctrica municipal tenían vinculación con el alcalde. Y en ese contexto, además, se acredita flujo de dinero, de los dineros malversados hacia sus familiares, su padre, su pareja, interrogada el día de ayer, y que dice, cada vez que yo le pedía plata a Cristian, el que me depositaba era don Raúl Mancilla. Esos dineros están acreditados, dicha vinculación, a través de los otros medios de prueba número 43, respecto a los movimientos bancarios 50, 51 y 52. Respecto de don Luis Melián, efectivamente, facilitó sus cuentas bancarias, estableció la entrega de facturas falsas, permitió ingresar en la contabilidad dichos documentos y recibió instrucciones de parte del señor Cristian Alvarado y de don Raúl Mancilla para el flujo de dichos dineros, tanto en la vía del pago a través de su IRL, tanto en la vía de la vinculación con la plata que venía del factoring, y eso lo hizo en concierto. Su relato, y aquí expresamente su relato, ante sus señorías, dice que le quedaban regalitos cada vez que movía dinero. Dijo que era en concierto con Raúl Mancilla y con Cristian Alvarado, y lo anoté, básicamente voy a decirlo ahora, porque dijo que en el flujo de dinero dijo la siguiente frase, que es súper decidora. Dijo, si yo movía 5 millones, seguro me quedaba algo. Yo diría, ¿quién habla de mover dinero en una cuenta?
Tiempo, fiscal. cerrando fiscal porque lleva 18 Sí, minutos. termino serio. Y por lo tanto, en ese sentido, las declaraciones de Tauda y las declaraciones respecto del origen de la factura, dijo en su declaración que las facturas las metía Melián, otro fundamento. Respecto de la señora Rosario, ya he indicado, básicamente ella hace una suerte de ceguera deliberada, pero en la práctica el tiempo y la forma de utilización de su cuenta, los correos electrónicos de su correo que decía utilizar, creo que en caso alguno pudiera pretender no conocer. Y respecto de Cristian Tauda, efectivamente, igualmente facilita los medios. Él accede en la contabilidad a la incorporación, primero, de proveedores inexistentes, lo confiesa a su señoría en el primer día de juicio, según el segundo día. Incorpora dichos documentos en la contabilidad de la planta de la cual él tenía la obligación como administrador, los incorpora a sabiendas de que son falsos, y además autoriza transferencias con sus medios tecnológicos no a los proveedores, sino a un tercero en virtud de un poder inexistente. ¿Quién? Luis Melián. A Luis Melián. En juicio de este fiscal, esos antecedentes permiten acreditar la participación de los imputados en la hipótesis de fraude al fisco, vía defraudaciones, cuenta bancaria, cuenta corriente municipal y cuenta eléctrica, vía fraude al fisco en las operaciones que les tuvieron participar, consintiendo o permitiendo que otros, en definitiva, defraudando directamente o consintiendo que otros defrauden. Y esa es la hipótesis del 233 y del 239. Una hipótesis diversa nos podría llevar a una defraudación negligente, y en ese contexto creo que la prueba es suficiente para acreditar los elementos típicos de la acusación fiscal, y en atención a ello se solicita expedirte veredicto condenatorio. Eso sería. Gracias. Bien. Don Alejandro, tiene la palabra. Gracias, señorita presidenta. Señorías, el Consejo de Defensa del Estado se adhirió a la acusación fiscal en el entendido y compartiendo los argumentos que se exponían en la misma. Y además, en virtud de eso, deduce la respectiva demanda civil. Evidentemente que tanto la acción penal como la acción civil se encuentran vinculadas respecto de este hecho que al inicio de nuestra intervención señalamos que era un hecho gravísimo en atención a las circunstancias, además del municipio que estaba siendo o que fue defraudado, y el perjuicio que esa situación le causó. Por lo tanto, el elemento básico respecto de la demanda civil es el resarcir el perjuicio que los acusados con su intervención punible cometieron o causaron en el patrimonio municipal. Hay hechos, señoría, durante el curso de este juicio que se encuentran acreditados. Primer hecho, que existió transferencias desde las cuentas municipales y de la cuenta de la empresa eléctrica municipal a determinadas personas, y que esas personas, que son los acusados Melián y la acusada Rosario Saldivia, procedieron además a transferir a cuentas de otros, como del señor, del imputado, del acusado Alvarado, del padre de don Cristian Alvarado y de la pareja de don Cristian Alvarado. Hecho acreditado que cheques de la planta eléctrica y de la cuenta municipal sirvieron para factorizarlos en una empresa de factory con sede en Puerto Montt. Hecho acreditado que se falsificaron documentos públicos, documentos oficiales, con el objeto de poder o de proceder a la factorización, o con el objeto de poder sustraer dineros desde la cuenta municipal y desde la cuenta
de la planta eléctrica municipal. Hechos que se encuentran acreditados con la prueba documental, con la prueba pericial y con la prueba testimonial. Incluso la propia declaración de los imputados, especialmente del acusado Emiliano. Señorías, en este juicio se ha pretendido presentar la figura de don Cristian Alvarado como un alcalde que no sabía absolutamente nada, que no tenía control de absolutamente nada de lo que sucedía en la municipalidad. Se presentó un reglamento un reglamento interno de la municipalidad, donde las facultades o las obligaciones del alcalde son mínimas, pero olvida, y es necesario tener presente, que de conformidad al artículo 56 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, el alcalde es la máxima autoridad de la municipalidad, y en este sentido le corresponde la dirección de administración superior de la misma y la supervigilancia de su funcionamiento. Por lo tanto, estamos en presencia de una municipalidad en que existía un desorden, pero que no era un simple desorden administrativo. Era un desorden mayúsculo. No era un simple, insisto, un simple desorden. Y ese simple desorden fue el que, en definitiva, permite la ejecución de todas las maniobras necesarias para proceder a sustraer dineros de las arcas municipales. De hecho, el testigo Eduardo Vera señala expresamente que le reprocha al alcalde por qué no se percata de esta situación. Era inconcebible para este testigo, en definitiva, que un alcalde, que es la máxima autoridad de la municipalidad, que tiene la supervigilancia de su funcionamiento, no se hubiese percatado de esta situación. Situación, señoría, que ha causado un perjuicio a el erario municipal. Perjuicio, señoría, del que hablan los concejales. Marcos Silva señala que efectivamente existió un perjuicio municipal, que el perjuicio es mayor en la planta eléctrica municipal, que faltan cerca de 350 millones de pesos, que son dineros que no tiene la planta eléctrica municipal, la cual depende de los subsidios en un 90%, de acuerdo a lo que se ha acreditado, en un 90% depende de los subsidios que le otorga el gobierno central a través del gobierno regional de Aysén. Además, señala de que hay descuentos, de que el subsidio es variable, que va entre 485 millones anuales, pero que hubo un descuento de prácticamente 200 millones por una deuda del año 2016, ello por observaciones respecto de las rendiciones de cuentas que se debían dar al gobierno regional. Lo mismo señala Jaime Mera, también concejal. El perjuicio señala que es económico, puesto que esos montos de dinero que han sido determinados ya no están en el patrimonio municipal. Lo mismo señala Juan Barría, lo mismo señala Alonso Ponce, quien en forma muy genérica señala que todo detrimento provoca un perjuicio a la municipalidad. Raúl Chaura señala la misma situación. Hay, ¿no es cierto?, un perjuicio, y especialmente el perjuicio, señorías, se apunta a la planta eléctrica municipal. Lo mismo Marcos Saavedra, Carlos Alarcón, quien señala que desde el punto de vista municipal existe un déficit, ya que se trata, estos dineros que fueron sustraídos no podrán ser reintegrados. Pero no solamente de eso hay un perjuicio, también hay un perjuicio respecto de la confianza, y de la confianza comercial. Mireya González, representante de una agencia que vendía o que operaba con la municipalidad respecto de los pasajes aéreos, tuvo que cortar la relación comercial con la municipalidad, la cual señala que terminó en mayo de 2016 por el no pago de facturas, señalando que hasta la fecha se le adeudan cerca de 6 millones de pesos, lo mismo o la misma situación que pasa con la empresa aérea Pehuen. Y es un perjuicio, señoría,
porque la municipalidad, la comuna de Las Guaitecas, la isla de Ascensión, donde está Puerto Melinca, es una isla aislada, señoría, que depende también del transporte aéreo. Y producto de esta situación, pierden por lo menos dos, eventualmente, proveedores de servicio de transporte aéreo. Por lo tanto, evidentemente tenemos un perjuicio, y que ese perjuicio, señoría, es cuantificable. Y respecto de todos estos hechos, que se encuentran acreditados, las defensas no han sido capaces de acreditar su teoría de caso, tal como lo ha enseñado el señor fiscal en su alegato de clausura. Aquí tenemos, por lo tanto, responsables de la comisión de dos delitos contra la probidad administrativa, que son graves, delitos funcionarios graves, que es el delito de malversación de caudales públicos y el delito de fraude al fisco. Evidentemente, de acuerdo a las dos formas de comisión que se encuentran señaladas en la acusación del Ministerio Público. Y por lo tanto, señorías, se configuran en la especie los elementos propios de la responsabilidad civil extracontractual de acuerdo al sistema y al régimen que establece los artículos 2314 y siguientes del Código Civil. Cuando una persona es autor de un delito que causa perjuicio a otro, es obligado a la indemnización. Normas que reitera el artículo 2317 en cuanto establece la solidaridad. Si son varios los que han causado este perjuicio, todos ellos son obligados solidariamente al pago de la indemnización, a resarcir el perjuicio que se ha causado. Por lo tanto, concurre el elemento. Y concurre otro elemento importante, y es por eso que me he referido a los elementos, a los hechos que se encuentran acreditados y a los delitos que se encuentran acreditados de acuerdo a la prueba que se rindió, que es la causalidad. Aquí hay una relación causal entre la conducta ejecutada por los acusados con el efecto que esto produjo, que es el perjuicio a la municipalidad y a la planta eléctrica municipal. Por lo tanto, señorías, este Consejo de Defensa del Estado solicita que se dicte veredicto condenatorio en contra de los acusados y que, como consecuencia de ello, se acoja a la demanda civil en todas sus partes con expresa condena en contra. Esto es todo cuanto puedo decir, señoría. Estuvo casi exacto, don Alejandro. Vamos a escuchar a doña Oriana, tiene dos representados, el tiempo acorde a ello. Tiene la palabra. Gracias, señoría. Respecto a doña Rosario, quedó acreditado que la administración de las cuentas bancarias la realizaba don Raúl Mancilla. En eso los imputados y los testigos de la presente causa fueron contestes, no solamente los testigos de las defensas, sino que también los testigos del Ministerio Público. Cada persona que tenía una deuda o que tenía una relación con Raúl Mancilla recibía transferencias a través de la cuenta de doña Rosario. Y eso es algo que señaló Luis Merián, Cristian Tauda, Cristian Alvarado, lo señaló también Roberto Micini, Carolina Saldivia y Paula Rodríguez. Todos señalaron lo mismo. Lo mismo que con los pasajes de avión. Nunca los encargó doña Rosario, siempre lo hacía Raúl Mancilla. No se ha podido rendir, el Ministerio Público no ha rendido ninguna prueba que dé cuenta de este atisbo de conocimiento que ellos señalan que hay una confabulación para cometer este delito y para poder defraudar a la municipalidad. No hay nada, absolutamente nada. Lo que sí hay es los testigos de la municipalidad que dicen que la autoridad de Raúl Mancilla era tal que todo el mundo acataba sus órdenes. Lo hacían Carolina Saldivia, Natalia Montero, Priscila Ruiz, Cecilia Spangler. Todo lo que él decía se hacía. Incluso cuando les pedía créditos, las personas sacaban créditos a favor de Raúl Mancilla, porque tenía una autoridad muy grande en la isla, no solo en el municipio, y porque la gente confiaba en él.
Esta administración, mi representada lo realizaba por confianza a su esposo. Y no es que esto se haya dado en contexto de lo que sea en el Ministerio Público, sino que es esto de tradición familiar que mi representada realiza, tal como declaró en la investigación y tal como declaró en este juicio a sus señorías. Lo mismo con los correos electrónicos. Cuando se le consultó al testigo policial respecto a los correos electrónicos y se le exhibieron los correos electrónicos de las transferencias, lo que salía era que Raúl Mancilla, a través de las cuentas de doña Rosario, realizaba transferencias electrónicas y se enviaba el comprobante a su correo institucional. Eso lo declaró el testigo Hans Alarcón. Y, por lo tanto, todas estas transferencias, él, porque la hacía, señala que la hacía desde su oficina, en su computador, y se enviaba el correo electrónico para mantener un registro. No hay ninguna atisbo, ninguna injerencia de este conocimiento de doña Rosario o alguna manipulación. Es imposible que ella haya podido realizar esta facilitación en concierto para obtener los dineros de la municipalidad. No hay nada que pueda ver eso. Los correos electrónicos que dan cuenta de algún tipo de concierto son entre Luis Melián y entre Raúl Mancilla. No hay ningún correo electrónico, nada que se haya visto de doña Rosario. Incluso cuando se le consultó a los testigos que le tomaron declaración a Raúl Mancilla, él reconoció que manejaba estas cuentas y cómo operaba él la realización de las transferencias. En este sentido, señoría, mi representada no puede acarrear responsabilidad por las acciones que ha realizado su marido en defraudar el municipio y en obtener este dinero que iba dirigido a él y a Luis Melián. Si lo analizamos desde una perspectiva de género, lo que estamos viendo acá es que doña Rosario permitía, dentro de su contexto familiar tradicional, que su esposo manejara todas las finanzas, como también los negocios. Era él el que administraba todo. Y por lo tanto, en este espacio tradicional antiguo, a las mujeres estaba vedados la administración de los dineros y las finanzas. Inmiscuirse en esta situación estaba prohibido. Su castigo, el reproche por esta administración que tenía su marido, sería entonces, señoría, sancionar algo que está permitido por nuestro Código Civil, que es el marido quien administra la sociedad conyugal. Y por lo tanto, se le estaría sancionando por algo que nuestra tradición jurídica permite hacer. En ese sentido, señoría, voy a solicitar la absolución de doña Rosario. Y respecto a don Cristian Tauda, señoría, igualmente voy a solicitar la absolución, como lo señalé en el alegato de apertura, ya que la imputación que hace el Ministerio Público de respecto a don Cristian Tauda es solamente porque ellos piensan, como señala la acusación, que él tiene una jefatura, cosa que no es así. La planta eléctrica tiene un directorio, y este directorio está en el municipio, y quienes tienen poder sobre las decisiones respecto a este directorio las tiene el alcalde y el jefe de finanzas. Y en ese sentido, el Ministerio Público se confunde o trata de darle responsabilidad y no a mi representado, pues incluso en este alegato de clausura, el fiscal señaló que el jefe de la planta eléctrica, Raúl Mancilla, era el municipio, y luego señala que es don Cristian Tauda. Sin embargo, señoría, tal como está en su contrato de trabajo, él es un encargado que tiene labores administrativas con sujeción a la municipalidad, con sujeción a finanzas. Y en los hechos, él ni siquiera podía tomar decisiones respecto de cortar la luz, de hacer cobros de luz, porque él no tenía potestad, como lo señala el Ministerio Público, respecto a la planta eléctrica. Tampoco tenía potestad para hacer contrataciones ni hacer el negocio respecto a proveedores. Eso lo hacía directamente la planta eléctrica, pero a través de su director, que es el alcalde. Mi representado ingresó el 2009 a la planta eléctrica, y si lo vemos, en ese tiempo, como lo señalaron los testigos de la municipalidad, no había separación entre las cuentas y entre la contabilidad de la municipalidad con la planta eléctrica. Y de la misma prueba documental que ofreció el Ministerio Público, recién el 2013 es que se autoriza la cuenta de la planta eléctrica para poder hacer transferencias. Y la cuenta de una serie de firmas y de personas que están como apoderados para realizar transferencias. Acá aparece el alcalde, Alonso Ponce, Alarcón y Mancilla, también Cristian Tauda.
Y la acusación, señoría, en ese sentido también es contradictoria porque se le está señalando a mi representado de que desde el 2012 él emitía o agregaba la contabilidad de facturas de EDO, pero en ese tiempo y a través de transferencias, pero eso era imposible porque no se podían hacer transferencias desde la planta eléctrica en ese tiempo, sino que esos pagos debieron haber sido con cheques. Y tal como lo señaló el testigo Missini, los cheques que se hacían desde la municipalidad y que en paralelo podemos ubicar igualmente a la planta eléctrica, se hacían, no se hacían al portador y por lo tanto todas las personas podían girar esos cheques. Y era una costumbre que hacía la municipalidad de Huaytecas, incluso el testigo señala con anterioridad a los hechos de esta acusación. También, su señoría, no se presentó el documento por parte del Ministerio Público de cuándo se le entregó el token de transferencia a mi representado. Sí se mostró el documento del banco donde señala que quienes tienen token, que son todos los otros funcionarios municipales, menos don Cristian Tauda. Y ahora, señoría, es importante también señalar de que la planta eléctrica operaba con la misma metodología del municipio. ¿Y qué es esto? Que Raúl Mancilla ordenaba hacer transferencias sin tener los respaldos y a las personas que debían dejar los registros administrativos les ordenaba hacer este registro de contabilidad. Y ordenaba entonces que si los respaldos, luego él proveía la documentación. Y eso es exactamente lo que pasa en el municipio con la planta eléctrica. Y son las mismas órdenes que don Raúl Mancilla realizaba desde la municipalidad hacia la planta eléctrica. Y esa labor administrativa era la que se le solicitaba a mi representado que él debía establecer y dejar en la contabilidad. Si vemos en ese caso, don Cristian Tauda tiene un símil con doña Carolina Saldivia, que se le pedía hacer transferencias en algunas ocasiones, o a veces las hacía Raúl Mancilla. Se le pedía que debía dejar ese registro, y se le pedía que tenía que organizar la contabilidad en atención a las órdenes de Raúl Mancilla, que era exactamente lo que señala mi representado, y que es lo que declaró en juicio y declaró también en la investigación. Y esto, señoría, es bien importante, porque esto inicia en el momento en que mi representado ya no está en la isla, vive en Chiloé y se le solicita dejar documentación firmada, se le solicita dejar a su disposición los tokens porque él entra en licencia médica. Y ahí está el documento que nosotros aportamos de número 40, que señala expresamente que él se va con licencia médica y otorga esta documentación y otorga el manejo a Raúl Mancilla, lo que igualmente firma Raúl Mancilla. En ese sentido, señoría, podemos también señalar de que los comprobantes de pago que aportó el Ministerio Público respecto a las transferencias desde la planta eléctrica no dan cuenta de cuáles son los dispositivos utilizados para poder realizar esas transferencias, sino lo que solamente señalan es que se hizo un pago, no cuál es la persona que realmente realiza o el apoderado establecido. Y eso es muy importante, porque se aportó también por parte del Ministerio Público la provisión de fondos con cargo en línea, la documentación que daba cuenta en el Banco Estado quién era la persona que estaba como apoderado para poder realizar la transferencia. Y de eso se aportó solamente 3 documentos. Y de esos 3 documentos, quienes aparecían firmando transferencias a Luis Melián no era don Cristian Tauda, era Cristian Alvarado, Alonso Ponce y Carlos Alarcón, siendo que el testigo Carlos Alarcón señaló que él nunca dejaba su token a disposición, pero de lo documental que aportó el Ministerio Público, esas transferencias las realizó Carlos Alarcón, y no mi representado. Y eso es importante porque en ese tiempo don Cristian Tauda no estaba los 30 días del mes en Melinca, estaba de 2 a 3 días, no estaba más tiempo ahí, porque su domicilio era en Chiloé. Y por lo tanto, todo el otro tiempo, la disposición de la documentación y de la planta eléctrica estaba a cargo de finanzas, y no de don Cristian Tauda. También señoría señala que las transferencias que él tiene respecto de doña Rosario era porque don Raúl Mancilla le pedía hacer estos pagos cuando él estaba en Chiloé. ¿Por qué? Porque en la isla no hay banco, porque en la isla no hay cajero automático y porque las cajas vecinas no tienen la capacidad suficiente para realizar ningún movimiento más allá de un monto esperado, y por lo tanto todos funcionaban a través de transferencias con todas las personas.
Eso lo vimos, lo declaró don Raúl Chaura, que también tenía transferencias de Raúl Mancilla, don Marco Saavedra, que también tiene transferencias de Raúl Mancilla, y entre todas las otras personas, doña Paula Rodríguez también lo tiene. Y ellos son contestes, y los testigos de Menica son contestes en señalar de que la transferencia de montos entre las personas se realizaba de esta forma porque no había otro método de poder manejar dinero en la isla. Y en ese sentido tampoco no hay ningún correo electrónico que pueda dar cuenta de este supuesto conocimiento de mi representado y de este concierto que señalarían que existiera respecto al manejo y a la defraudación. Sí hay respecto a Raúl Macías y Luis Melián. Eso eso es lo que está en la investigación y lo que se ha aprobado, y no respecto a don Cristian Taura. Y lo que sí hay respecto de él es que él actuó engañado a través de la confianza, de la obediencia que él tenía respecto de don Raúl Mancilla, y que a través del tiempo se le señaló de que estos eran fondos que eran para cobrar, para compensar que la municipalidad no podía pagar por elementos solidarios, por bonos a las personas, pero nunca se le señaló que era algo para defraudar, sino que se le señalaba que la municipalidad no tenía fondos. Y ahora voy a hacer en respecto de ambos, señoría, para no excederme en el tiempo, que los peritajes contables que son necesarios para poder acreditar este tipo de delito, como también la acción civil, son completamente deficientes. Por eso solicito su valoración negativa y por lo mismo el rechazo y que se decanta la acción civil. El perito Bernardino Cerda no recordaba absolutamente nada de ninguno de los peritajes que hacía. Su incorporación fue a través de lectura y incluso a través de esa lectura es que él no recordaba. Incluso se vio en juicio de que él, cuando estaba suspendida la audiencia, es que dio lectura al peritaje, lo estudió, y también que tenía un apunte mientras él estaba declarando ante su señoría, en que ante la insistencia de esta defensa es que él lo deja a un lado, pero lo estuvo un tiempo mientras él estaba declarando. Algo importante también de la deficiencia de este peritaje es que no se analizó ningún tipo de ingresos, ningún tipo de traspasos que hubiesen llegado a la planta eléctrica, no se analizó el subsidio, no se analizó los ingresos que debía tener respecto a los pagos de la electricidad, que eso hace variar los montos, hace variar el perjuicio y hace variar la especificidad que tiene que tener una acción civil para obtener entonces una indemnización de perjuicio. También estos peritajes, un elemento muy importante que hablan respecto a la defraudación es a los pagos del IVA y de las previsiones que supuestamente el Ministerio Público señala, tanto como el peritaje, que iban para hacer la defraudación. Pero de la misma prueba que aportó el Ministerio Público se pudo ver de que ese IVA fue pagado por Luis Melián, estaban los timbres del Servicio de Impuestos Internos y también se pagó las previsiones. Por lo tanto, esto no es parte del defraude y decanta y hace disminuir los montos que supuestamente están en perjuicio. Por lo tanto, ahí también hay una deficiencia respecto... Hay una deficiencia respecto al contenido de este peritaje. También consultados los peritos, el otro perito Hipólito, y no se analizaron, solamente se analizaron honorarios, no comisiones de servicio, y ninguno de estos pagos extras que se establecen que pueden obtener las personas a través de sus contratos. Eso no fue analizado y eso también hace que sea incompleta la pericia. Como también de que ésta se basó en elementos del peritaje de Bernardino Cerda para establecer un monto, y por lo tanto hay una parte de esa pericia que también se hizo ciega porque no contó con los elementos para poder contrastar esta pericia. También algo que no se analizó respecto a ninguno de mis representados es el incremento patrimonial. Si este fraude fue tan millonario, ¿dónde está el incremento patrimonial? ¿Dónde se puede visualizar que el destino de este fraude, si es que existió de esa forma? No se presentó ningún antecedente respecto de eso. Autos, inmuebles, negocios, no hay nada respecto a eso. Y finalmente, señoría, unos puntos para terminar, que la prueba documental de las transferencias también es insuficiente, porque esto no es analizado en un contexto para poder determinar la causa de las transferencias,
no tiene respaldos explicativos, no analiza la realidad de la comuna y además es repetitivo. Vimos documentación tras documentación tras documentación que da cuenta de transferencias o documentos que hacen análisis repetitivos y que hacen dudar y cuestionar del real monto de estas transferencias, porque hace confundir realmente cuáles son las transferencias realizadas y también dudar entonces de la razón de esta. Y finalmente, para terminar, señorías, es imposible la calificación de autoría, incluso que realiza ya en un plano más interpretativo respecto de la autoría. La imputación es errónea y sería más consistente, incluso con lo que ellos señalan con un término de complicidad, una participación de complicidad, pero no de autoría respecto de mis representados. Es imposible por los mismos hechos que aparecen en la acusación. Y también nosotros nos mantenemos en la postura de que la tipicidad de estos delitos especiales da cuenta de la función del funcionario público, pero que implica esta administración de fondos y por eso el mayor desvalor penal, y que no se puede imputar eso respecto a mis representados. Cuando el Ministerio Público señala que el extraneu debe ser condenado, eso no es respecto de autoría, sino que interpretativamente, como señaló Gustavo Balmaceda, debe ser a calidad de partícipe y no de autor. Y también respecto lo que señala el autor es que se debe hacer una recalificación respecto al delito de administración desleal del patrimonio ajeno, porque los extraneus, si no se compatibiliza la participación con la tipicidad, entonces se debe hacer una recalificación del delito. Eso, señoría. ¿Continuamos, magistrado? ¿Sí? ¿O un receso cortito? No, deme un receso de 5 minutos, por favor, Mire. Adecuado para entender las alegaciones igual. Hacemos un receso de 5 minutos, pueden apagar sus cámaras, no se alejen mucho. Bien, seguimos todos los intervinientes ya individualizados, continuamos la audiencia. Don Marcel tiene la palabra. Gracias, su señoría. Su señoría, yo no sé si el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado estuvieron en el mismo juicio que nosotros o estuvieron en otro distinto. ¿Y esto por qué lo digo? Porque llama la atención la liviandad de las afirmaciones categóricas y las conclusiones, por lo demás, respecto a que todo se acreditó. Todo se acreditó. Señorías, con la prueba que se rindió, la forma en que se rindió, la lamentable forma de incorporación, nada se acreditó. Por lo tanto, comenzaré diciendo derechamente aquí, a mi representado, Cristian Alvarado Yarza, se le debe absolver de todos y cada uno de los cargos formulados por la Fiscalía, por el Consejo, y además me pronunciaré al final respecto de la demanda. La acusación, su señoría, dice, en resumen, que Cristian Alvarado, concertado, sustrajo de forma directa en los términos del 15 número 1, porque esa es la forma de participación. Señala, por ejemplo, que esto se hizo bajo orden y consentimiento de él. Reitera los conceptos previos. Señala que entregó el token para apropiarse de dineros fiscales a Raúl Mancilla. Y nuevamente, respecto a las defraudaciones, vuelvo a reiterar el bajo orden y consentimiento de este último. Entonces, señoría, esa es la imputación y esas son las propuestas fácticas de la Fiscalía en torno a las imputaciones y las acusaciones de malversación de fondos y de fraude al fisco. Qué bueno que el Ministerio Público cita, por ejemplo, a la profesora María Osandón, porque junto con el profesor Luis Collado Rodríguez han dejado de manifiesto que tanto el delito de malversación de caudales públicos como el delito de fraude al fisco, ambos exigen dolo directo. Y aquí, su señoría, ese dolo directo no se acreditó. Entonces, vamos por parte de su señoría. En primer lugar, debemos tener claro cuándo asume Cristian Alvarado como alcalde. Aquí, los hechos de la acusación empiezan ya de enero del 2012.
Señoría, ni siquiera en ese momento mi representado tenía alguna intención, o pensaba siquiera en ese momento, por su estado de salud delicado, ser alcalde. Posteriormente, es electo en octubre del 2012, es proclamado por el Tribunal Electoral Regional en noviembre del mismo año, pero tampoco asume sus funciones en el 2012. ¿Por qué? Por una licencia médica, también por el delicado estado de salud, que también le afecta hasta el día de hoy. Y recién asume sus funciones en enero del 2013. Entonces se descarta todo el 2012 como un hecho, o particularmente un año de imputación. Ahora vámonos al concierto previo, su señoría, que tanto ha hablado, que está acreditado la Fiscalía, que está acreditado que Raúl Mancilla se concertó con Cristian Alvarado. Vámonos a eso. ¿Qué dice la Fiscalía? No, los mismos acusados dijeron que el alcalde sabía que se habían concertado previamente. Tuvimos la declaración del señor Luis Melián en el primer día de juicio, en la jornada de la tarde. Y él dijo en su primera frase, textual, está en el audio: yo no sé si Alvarado sabía o no sabía. Luego agrega posteriormente una supuesta solicitud de factorización de cheques que no es tal, no se acreditó. Posteriormente, el juez Alarcón Verdugo señaló que él, en su declaración en la investigación, tenía la idea de que Cristian Alvarado sabía. ¿Por qué? Porque Luis Melián recibía todo timbrado y firmado los cheques para luego factorizarlo en el Factoring Patagonia. Y señoría, tampoco debemos tener al señor Melián como una persona, en este caso un acusado, que goza de la mayor credibilidad. El informe patrimonial que se incorporó el día de ayer da cuenta de todas las causas asociadas a delitos de defraudación y engaño, estafas, apropiaciones indebidas, falsificaciones de instrumentos. Cero credibilidad. Posteriormente, señoría, tuvimos la declaración del señor Tauda. ¿Qué dijo el señor Tauda? ¿Le dijo alguna vez usted al señor Alvarado todo lo que estaba pasando, estas irregularidades, como la estoy diciendo hoy en este juicio? Jamás. Eso fue eso. Y el señor Raúl Mancilla, que no está en este juicio, y respecto a lo que supuestamente habría dicho en declaraciones de la investigación, no, es que el alcalde sabía. No, es que el alcalde tenía la anuencia para comprar pasajes de amigos. ¿Qué amigos? ¿Cuáles amigos? ¿Se periciaron, se hicieron diligencias para indagar en esos amigos? Nada. O sea, nos vamos a quedar, en señoría, con una persona, Raúl Mancilla, que está absolutamente acreditado que él fue la cabeza de esta defraudación, de esta sustracción en la municipalidad de La Huayteca. Que en un contexto de manotazos de ahogado, empieza a decir, no, el alcalde sabía, todo para eventualmente tratar de atenuar su responsabilidad penal. Y esperamos que algún día la pueda cumplir y enfrentar la justicia. En el mismo sentido de este concierto previo, ¿cómo se generó la causa, señoría? Independiente que el Ministerio Público en el alegato de apertura comenzó diciendo, no, es que esta denuncia la generaron los concejales y la Contraloría. No, señoría. Aquí quedó claro que se recibieron correos de Patagonia Factory y el que generó la denuncia fue Cristian Alvarado Oyarzo en Coyhaique. También destruye todo tipo de concierto previo las pericias caligráficas que fueron incorporadas por la defensa. ¿Por qué, si estoy concertado, yo con Cristian Alvarado estoy concertado para defraudar y malversar, por qué me va a estar falsificando la firma? No, pues, firmo yo nomás. ¿Cuál es el problema si estamos concertados? No, pues señoría, aquí claramente hay una actuación por detrás, por la espalda de Cristian Alvarado Oyarzo. Por eso también el perito contable, don Hipólito Villarroel, sugiere la práctica de más pericias caligráficas, porque estuvo la mano de decretos de pago, de Comerciales 2, de Cumbre Mayor, a la señora Rosalba, y las firmas no coincidían. Y su señoría, vimos mucha prueba documental, que a simple vista no hay que ser perito. No hay que ser perito para darse cuenta que en un decreto de pago no hay firma. En el siguiente hay una firma que es la de Raúl Mancilla, firmando como alcalde. Luego hay un timbre, después no hay otro timbre. Y así. No hay que ser perito, señoría, para darse cuenta de esa situación. Ahora bien, señoría, respecto ya al modo operandi, supuestamente, de las transferencias y del token, señoría, el Consejo de Defensa del Estado le reprocha
a Cristian Alvarado de que él tenía la supervigilancia. Sí, todos los alcaldes de Chile tienen la supervigilancia, pero también para eso existen los departamentos especializados y encargados de cada una de las funciones en la municipalidad. Si el Ministerio Público o el Consejo de Defensa del Estado estaban tan interesados en establecer la responsabilidad en cuanto a las funciones de Cristian Alvarado Yasu, bueno, ¿por qué no incorporaron algún medio de prueba? El único reglamento, dictamen, norma fue incorporado por esta defensa, que es el reglamento del año 2012. Y el artículo 17, letra E y P, señala claramente: Departamento de Finanzas a cargo de las cuentas corrientes y su manejo. ¿Hay otra norma? No la hay, señoría. Por lo tanto, no está infringiendo Cristian Alvarado con su conducta ninguna norma. Por lo tanto, tampoco podemos hablar de una negligencia inexcusable como lo trata de establecer el Ministerio Público. Ya sé con qué propósito, por lo demás, tampoco. Vamos también, señoría, a la declaración de don Carlos Alarcón. Don Carlos Alarcón, señoría, por más que se intentó dar vuelta, que dijo otra cosa en su oportunidad, funcionario policial, fue claro y declaró en juicio. El 2011, él gestionó los tokens bajo la administración del alcalde Luis Miranda Chihuahua. Él se los entregó a ese alcalde, al jefe de finanzas, Raúl Mancilla, y a Alonso Ponce. Y Raúl Mancilla luego se queda con esos tokens. ¿Cuándo se gestionó el token para Cristian Alvarado? No lo sabemos. ¿Cuándo llegó a la isla? No lo sabemos. ¿Quién se lo entregó a Cristian Alvarado? Tampoco lo sabemos. Por lo tanto, si nadie se lo entregó, no se aportó ninguna información en ese sentido, difícilmente una persona va a entregar algo que no tiene. Por lo tanto, la propuesta fáctica en torno a que Cristian Alvarado le transfirió, le cedió el token a Raúl Mancilla para apropiarse de dineros fiscales no es tal. Y por lo demás tampoco su señoría acredita y incorporó prueba en el sentido de la intención de apropiarse. ¿En qué sentido? Eso va también de la mano con el concierto previo, como ya indiqué. Todas estas irregularidades el señor Alarcón se la manifestó a una persona, Raúl Mancilla, por más de que nuevamente los funcionarios policiales, Hans Alarcón, dijeron no, que en realidad señor Alarcón dijo otra cosa. No. La declaración más importante, señoría, es en juicio, y él claramente dijo solo Raúl Mancilla. Y además explicó por qué se sucedía esta situación de los tokens y que si era conocido o no por la municipalidad y los funcionarios. Sí, era conocido, era la forma de trabajo normal, y lo explicó por dos razones. Una, la necesidad del servicio. No tiene sentido que al momento de efectuar los pagos vayan a interrumpir varias veces en el día al secretario municipal o al alcalde. ¿Por qué? Porque el Departamento de Finanzas tiene la función de efectuar los pagos. Y un segundo motivo, la confianza. O sea, estamos hablando de confianza entre funcionarios de una misma institución. Me imagino que el Ministerio Público, por ejemplo, cuando va con asesoría jurídica, le pasa sus carpetas por una confianza, me imagino. Cuando elaboran proyectos de acusación, cuando analizan las posibilidades de algún abreviado, me imagino que les pasa las carpetas. O eso es una muestra de un concierto previo. En ningún caso. También este testigo aportó algo muy, muy importante: la situación de la regulación de los tokens. Ante la consulta del magistrado Freire, estaba regulado el hecho de que cada titular de los tokens tenga que tenerlo materialmente por escrito. No hay ninguna regulación. Y es porque no la hay, porque si lo hubiera habido, el Ministerio Público o el Consejo hubieran incorporado tal información. Nuevamente, tampoco hay una negligencia inexcusable. Y así, su señoría, podemos seguir por largo rato hablando de los tokens. Por otro lado, señoría, como bien indica mi colega Oriana, la provisión de fondos da cuenta de que en realidad Raúl Mancilla estaba ocupando todos los tokens. El de Alonso Ponce, el de Carlos Alarcón, el de mi representado, el suyo, todos. Todos. No solamente el de Cristian Alvarado Yasu. Por otro lado, señoría, los funcionarios de finanzas. ¿Algún funcionario de finanzas, funcionaria de finanzas, dio cuenta y declaró en juicio diciendo, no, el alcalde sabía? Sí, sabía. No, se reúnen en la oficina del jefe de finanzas y planean, y luego llega Melián cuando va a la isla y se reúnen los tres, salen a comer, se juntan.
absolutamente nada, señoría. Nada de eso. Doña Carolina Saldivia, la testigo muy valiente, fue presentada por la Fiscalía. Ella, lo único que indicó que una vez intentó decirle al alcalde, pero Raúl Mancilla, con toda esta autoridad omnipotente que tenía, no la dejó. Y hablando de Carolina Saldivia, señoría, pasó algo que debe ser reprochado por este tribunal. No puede ser que el Ministerio Público, señoría, presione a un testigo para que entregue información inculpatoria a otra persona y la amenace en ese sentido. Ella, valientemente, señoría, declaró: me amenazaron con lo más preciado que yo tenía, que era mi hija. Me amenazaron que me la iban a quitar, me amenazaron que no la iba a ver más, me amenazaron que me iban a meter presa. ¿Todo por qué? Porque no quería decir cosas contra Cristian Alvarado Oyarzo, que el fiscal de la época, que ya sabemos quién es, quería que dijera ella. Pero evidentemente eran situaciones que no eran reales. Solamente quería inculpar a Cristian Alvarado Oyarzo. Ahora, hablando de los peritajes contables, señoría, ya se extendió latamente mi colega Oriana de buena forma, y solo quiero agregar lo siguiente. Respecto de la lamentable presentación del perito Bernardino Cerda, que como bien indica mi colega, no sabe nada, no sabía absolutamente nada. Un perito que además no es contador auditor, es ingeniero comercial. Yo le voy a preguntar cuál va a ser la variación del dólar, pero de análisis contable, ninguno. Y por lo demás, señoría, respecto a este perjuicio que supuesto, se habla de la Contraloría hizo un informe donde se determinó todo, que los concejales dijeron también lo mismo, etc. ¿Dónde está ese informe, perdón? ¿Se incorporó? ¿O no será que se habrá renunciado por el Ministerio Público, Consejo de Defensa del Estado en la oportunidad pertinente? Porque aquí me han hablado de Contraloría, ¿ya? Pero ¿dónde está ese informe? No lo vimos, señoría, no lo vimos. Y los análisis y los peritajes contables solo se refieren a egresos de las cuentas corrientes. Las transferencias desde las cuentas corrientes municipal y de la planta eléctrica a cuentas fundamentalmente de Marcelo Emiliano. Transferencias, perfecto, analizo eso. ¿Y qué pasa con los ingresos a las cuentas corrientes? ¿Qué pasa si en el mismo periodo analizado en realidad ingresó más plata de la que se sacó? ¿Hay perjuicio? No lo vamos a saber, su señoría, porque no se analizó algo tan básico, señoría, para establecer, tengo 1000, aquí hay 1341, la diferencia es 341, por lo tanto... ¿Cerrando, don Marcel? Sí, señoría. Finalmente, para ya ir finalizando aquí, lo que se intentó por el Ministerio Público es establecer una suerte de vinculación entre mi representado Raúl Mancilla por su amistad, que era un hecho conocido. Pero como bien indica también mi colega, señoría, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde está la mansión de Cristian Alvarado Oyarzo? ¿Dónde están los autos del año de Cristian Alvarado Oyarzo? ¿Dónde están los botes? ¿Dónde está la inversión? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde? Señoría, ni siquiera se le hizo un informe patrimonial de análisis. Sí, respecto a Raúl Mancilla, que sale que incrementó su patrimonio en 76%. Por lo tanto, señoría, aquí evidentemente, como bien lo representé en la apertura, nos percatamos de una investigación muy poco objetiva y creemos que eso sí se cumplió. Por lo tanto, solamente aquí se montó un show mediático en la Fiscalía que luego también mencionaré, y también respecto a la mención al alcalde actual, Marco Silva, que aparentemente tiene mucho que decir al respecto. Pero en definitiva, señoría, pido la absolución de mi representado con una expresa condena en costa, tanto al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado. Y respecto a la demanda civil, señoría, como bien indica el Consejo de Defensa del Estado, al autor de un delito se genera una obligación y debe responder civilmente, patrimonialmente. Pero ya sabemos, señoría, que con lo indicado difícilmente se va a acreditar que mi representado tuvo una participación dolosa en los delitos acusados y ni siquiera una negligencia inexcusable, como lo ha señalado la Fiscalía, porque no vulneró norma alguna respecto de los toques. Por lo tanto, no habiendo delito, no se genera la obligación, no hay responsabilidad civil y ni aún de manera solidaria, conforme las reglas de la responsabilidad extracontractual de los artículos 2314 y siguientes del Código Civil. Por lo tanto, también pido el rechazo
de la demanda civil del Consejo de Defensa del Estado, y como bien se dispone en materia civil, la parte vencida también debe hacerse cargo de las costas del proceso. Muchas gracias. Bien. Don Juan tiene la palabra. Tiene su micrófono apagado, silenciado. Gracias a su señoría. Tanto en la acusación fiscal como en el alegato de clausura, el Ministerio Público acusó a don Luis Meliano Yarzo de ser autor de los delitos de fraude al fisco y malversación de caudales públicos. Y respecto a esta imputación, forma de participación y característica de este que nos haremos cargo en este alegato de clausura, de lo que pudo acreditarse y lo que no pudo ser demostrado. En primer lugar, sus señorías, me referiré a si estamos o no en presencia de los delitos de fraude al fisco y malversación de caudales públicos, en atención al sujeto activo de estos, y si la diversa prueba aportada en este juicio, pudo señalar que don Luis Melián fue un funcionario público en conformidad a lo dispuesto en el artículo 260 del Código Penal. Sus señorías, esta defensa estima que respecto a este punto, la prueba presentada por la Fiscalía no ha podido acreditar que estamos en el caso de don Luis Melián en presencia de una persona que se encuentre comprendida en las hipótesis que nos indica la ley para considerarla como funcionario público. No se aportó ningún tipo de documento ni otro medio de prueba que nos mostrara la existencia de algún tipo de vínculo laboral entre don Melián y la municipalidad o la planta eléctrica. No se aportó ningún documento o otro medio de prueba que nos mostrara la existencia de algún tipo de contrato de prestación de servicios entre don Luis Melián y la municipalidad de Melinca o la planta eléctrica. No se aportó ningún documento o medio de prueba que señalara que don Luis Melián fue objeto de algún tipo de nombramiento de carácter formal como funcionario de la municipalidad de Melinca ni la planta eléctrica. Sus señorías, de acuerdo a lo declarado por los testigos que se presentaron en estrados, los menos de ellos dijeron conocer a don Luis Melián, otros que habían escuchado que era supuestamente el contador externo de la planta eléctrica, y la mayoría que recién supieron de él una vez se conocieron públicamente los hechos que dieron lugar a este juicio. Se escuchó en este juicio declaraciones tales como, comillas, si lo viera en la calle no lo reconocería. De esto nacen ciertas interrogantes. ¿Es posible que en una ciudad pequeña como Melinca, en una municipalidad que en ese tiempo contaba con una planta de muy pocos funcionarios, como se señaló en estrado, existiese un casi nulo conocimiento de la presencia de don Luis Melián y que éste tuviera algún vínculo, ya sea con la municipalidad o la empresa eléctrica? ¿Cómo entender el testimonio, por ejemplo, de don Carlos Alarcón, que era tesorero municipal, que señalase ante la pregunta si conocía a don Luis Melián? Comillas, no lo conozco. Difícil entender que en consideración al cargo que ocupa, no conociera a quien, según señala la Fiscalía, era funcionario público en dichas instituciones. Su señoría, debo señalar que cuando la Fiscalía tuvo antecedentes documentales que acreditaban vínculos de los demás acusados en esta causa, ya sea con la municipalidad o la planta eléctrica, sí los incorporó en juicio. En el caso de Luis Melián no se realizó porque no existe ningún tipo de vinculación que se acerque siquiera al concepto de funcionario público que nos exige tanto el delito de fraude al fisco como malversación de caudales públicos. Y lo más importante, nunca cumplió una función pública en los términos exigidos por la ley, circunscribiéndose solo a concurrir una o dos veces al mes a realizar una tarea propia de la actividad comercial que desarrolla, pero jamás realizó algún tipo de función pública. No existe tal vínculo, no existe tal relación, y tal como se dijo por mi representado, lo que ocurría era que debido a la relación de amistad y laboral que lo unía con don Raúl Mancilla, este le pidió que revisara un tema puntual en su calidad de contador de la documentación de la planta eléctrica. Mi representado concurría a dicho lugar de manera esporádica, solo cuando viajaba a dicha localidad con motivo de su trabajo a las empresas de la familia Mancilla. Su señoría, este hecho se acreditó en juicio a través de la presentación de certificado consolidado provisional que señalaba como uno de los empleadores a servicios turísticos, empresa del señor Raúl Mancilla. Su señoría, una vez despejada la duda a través de la prueba rendida en juicio, que en el caso de Luis Melián no estamos en lo formal ante un funcionario público, ni que éste ejerció ningún tipo de función pública, me referiré a qué tipo de delitos estamos cuando hablamos de fraude al fisco y malversación de caudales públicos, y quiénes pueden ser sujeto activo de ambas figuras. Relacionado esto a si existe o no comunicabilidad del vínculo entre los partícipes intraneus y extraneus de estos delitos. Su señoría, acá estamos en ambos casos ante delitos que la doctrina ha llamado como especiales, es decir, aquellos que solo pueden ser cometidos por personas que tienen ciertas condiciones o características
que los delitos imputados en la presente causa es ser funcionario público. Solo ellos están en posición de poder cometer este tipo penal. Y esto a su vez se subclasifican en delitos especiales impropios. Esto quiere decir que los extraños que tienen participación criminal en estos, sin tener esta característica de funcionario público, como ha quedado demostrado en el juicio, es el caso de Dolín Melián, deben ser sancionados en caso de existir figuras residuales con la penalidad asignada a estos. Nos dicen en este punto Politov, Matus y Ramírez, comillas, en los delitos especiales impropios, la calidad de funcionario público, que solo sirve para agravar o atenuar la pena del delito común que se encuentra en la base de la antijuridicidad del hecho, solo es un elemento adicional, una circunstancia personal, que solo agrava o atenúa la pena en quienes concurren. En este punto, su señoría, es necesario recordar el voto disidente de los ministros Dolmetsch y Kinzemiller, que en causa rol número 17.014 de 2015 de la excelentísima Corte Suprema, que en su considerando cuarto dijeron, comillas, que existen estudios con gran profundidad, han abordado el tema de la comunicabilidad o incomunicabilidad de los delitos de malversación de caudales públicos y fraude al fisco, evidenciando que el artículo 64, inciso primero del Código Penal, resuelve negativamente el caso de los partícipes extraneos en los delitos de malversación de caudales públicos y fraude al fisco, en el sentido que el vínculo funcionario no se comunica al particular que codelinque con el empleado público, toda vez que la calidad funcionaria es una circunstancia de carácter personal que al tenor del artículo 64 del Código Penal solo puede afectar en quienes concurren. Nos dice la doctrina que si se resuelve condenar a particulares extraneos como empleados públicos en calidad de autores de fraude del fisco, sería aplicar de manera extensiva y sobre la base de una disposición de parte general, como es el artículo 64, a un tipo penal que fue expresamente concebido para que sea sancionado penalmente de los particulares. En este punto, sus señorías, Dolín Melián no podría ser sancionado por los delitos que acusa la Fiscalía, ya que estos son delitos especiales impropios, por tanto debe ser sancionado mediante la aplicación de la pena asignada a los respectivos delitos residuales existentes. Su señoría, como segundo punto central en esta alegación de clausura, debemos referirnos al grado de participación que se le asigna a mi representado Dolín Melián como autor de los delitos. Su señoría, de acuerdo a la prueba presentada en juicio por la Fiscalía, no se logró acreditar de manera alguna el acuerdo concierto que lo indica como requisito fundamental en el artículo 15, número 3, para hablar de autor cooperador, en donde ese concierto previo para la ejecución de los hechos resulta indispensable, cosa que en este caso no se portó antecedente que nos permitiesen determinar la participación de mi representado en este acuerdo previo. Su señoría, a nuestro juicio respecto a nuestro representado se logró acreditar en la audiencia lo mismo que desde un comienzo él ha señalado, que su forma de participar fue colaborar con don Raúl Mancilla a partir del conocimiento que tuvo de la llamada que recibió por parte de la ejecutiva de venta, de la ejecutiva de cuentas, que le informó acerca de la gran cantidad de transferencias que se le efectuaban de la municipalidad, pero ha dicho que esta participación estuvo una vez que esto ya habían comenzado. De acuerdo a la prueba documental en este juicio presentado, Dolín Melián no tenía ningún cargo que le permitiese la administración financiera ni del municipio ni de la planta eléctrica. Tampoco, de acuerdo al material probatorio, Dolín Melián tenía acceso a manejo de fondos o administración de cuentas públicas. No se probó en juicio que él participara en la autorización de transferencias electrónicas, ni tampoco en la elaboración de decretos de pago a proveedores del municipio o planta eléctrica. Él jamás estuvo en una posición que le permitiese concertar o acordar dar inicio a la ejecución de los hechos, porque estos delitos tuvieron su inicio y creación en personas que sí tenían cargos que permitiesen administrar cuentas públicas, manejo de fondos y elaboración de decretos de pago por trabajos no desarrollados. En esto, su señoría, resulta de gran relevancia el testimonio de don Roberto Micini Bustamante, que señaló que la conducta de desvío de dinero la realizaba don Raúl Mancilla desde mucho antes del inicio de esta investigación. Incluso señaló que don Raúl Mancilla enviaba de Melinca cheques que él cobraba y depositaba en cuentas que él le señalaba. Incluso alude en su declaración que conoció a un hermano de Raúl Mancilla que le comentó que después que él fue despedido de la municipalidad, era este hermano que continuaba realizando las mismas acciones por orden de don Raúl Mancilla. Todo esto en fecha que incluso Dolín Melián no conocía a don Raúl Mancilla. Acá, su señoría, existe un delito que fue creado y ideado por Raúl Mancilla, que ocupó una serie de formas y utilizó a varias personas en su actuar. Y fue don Luis Melián una de aquellas, pero jamás existió por parte de este último un acuerdo previo para llevar a cabo estos delitos. Si hacemos el ejercicio hipotético de sacar la participación de don Luis Melián en los hechos,
Raúl Mancilla hubiera cometido los delitos, hubiera encontrado alguna forma de realizarlos, por ejemplo, con las diversas modalidades que se han presentado en este juicio. Señoría, como señalaba, don Luis Melián no tuvo participación ni conocimiento de las acciones que se realizaban porque él no tenía acceso a ningún tipo de información de la municipalidad ni la planta eléctrica durante los años 2012 a 2014. Don Raúl Mancilla en ese tiempo era su jefe y mantenía una relación laboral con él. Recibía transferencias y sumas de dinero con instrucciones de su jefe para el pago de proveedores de negocios particulares de este y para el pago de deudas que el mismo señor Mancilla le indicaba. Esto queda refrendado en correos electrónicos enviados entre don Luis Melián y don Raúl Mancilla, incorporados por la Fiscalía, que indicaba la existencia de cheques y el pago de ciertas prestaciones propias de la actividad laboral entre ellos, y no haciendo referencia alguna a que estos cheques tenían origen en algún tipo de cuenta pública. Don Luis Melián desconocía que para justificar estos envíos de dinero se le elaboraban decretos de pago para justificarlos. Esto fue confirmado por testigos que indicaron que él nunca tuvo acceso ni la autorización de pagos a proveedores, ni participó en la elaboración de la documentación de respaldo de ellos. Es más, su señoría, ningún testigo, dijo el estrado, haber visto alguna vez a mi representado en la dependencia de la municipalidad. Su señoría, respecto al tema del factoring, hay que señalar que el testigo gerente de dicha empresa señaló que no conocía a don Luis Melián y que toda su verificación se llevaba a cabo por sus empleados de manera directa con don Raúl Mancilla. Señalar que esta línea de crédito la tenía don Luis Melián de mucho antes y que él desconocía cuál era la justificación que se entregaba en el municipio y plantas para la factorización de los cheques. Él solo efectuaba trámite de recibir cheque enviado, entregar el factoring y recibir instrucciones de Raúl Mancilla. En este punto, tal como lo dijeron los diversos peritos contables que declararon, estos cheques casi en su totalidad no fueron cobrados, siendo recuperados y por ende no hubo un efectivo perjuicio patrimonial para la municipalidad o la planta eléctrica. Señoría, en relación al tema de factura de la señora Rosalba Ramírez, ella personalmente señaló no conocer a don Luis Melián, y el detective Alarcón, encargado de la investigación sobre este tema, señaló que de acuerdo a su trabajo investigativo no se pudo determinar quiénes y cómo se obtenían dichas facturas, ni quienes le hacían llegar a la municipalidad de Melinca. Incluso ante la pregunta de si estimaba o había logrado determinar algún tipo de participación de don Luis Melián en esto, él respondió que no. Es importante esta distinción, su señoría. Una cosa es autor de un delito participando activamente en su creación, planificando los hechos y en un principio ser parte de su ejecución y concertado para aquello, lo cual difiere diametralmente una vez ya comenzada la ejecución de los hechos típicos. Acá lo que mi representado hizo es hacer suyo el dolo ajeno, es participar en un delito que ya se estaba cometiendo. Y en este punto quiero ser claro, su señoría, quedó establecido que no existió concierto alguno previo entre el imputado Mancilla y mi representado. Sí participó, pero esa participación se hizo en los términos señalados en el artículo 16 del Código Penal con actos simultáneos. Que tanto la prueba de cargo que se presentó como el testimonio de los imputados dejó esto clarísimo. Cada prueba que se escuchó respecto a este punto no hizo más que reafirmar sus argumentos y alejarse de los postulados del Ministerio Público y de la parte creyente. Su señoría, como tercer punto para finalizar, debo señalar que estamos ante un delito de carácter continuado. En consideración a la prueba presentada durante este juicio, estamos ante una serie de acciones de defraudación y malversación durante un largo lapso de tiempo, en principio entre el año 2012 y 2016. También estamos ante un mismo sujeto pasivo, en este caso el fisco, y ante la homogeneidad de dolo, es decir, que estamos ante un delito continuado cuando el individuo haya actuado sucumbiendo en múltiples ocasiones a la tentación provocada por las mismas o semejantes circunstancias motivantes a la comisión delictiva. Por lo tanto, su señoría queda demostrado que estamos ante un solo delito de carácter continuado en el tiempo, desde su planificación, concierto y ejecución de este. No estamos ante una serie de delitos de la misma especie, sino ante una misma unidad jurídica. Para aquello debemos considerarlo como un todo, y en este sentido que la prueba que se rindió confirmó que estamos en presencia de este tipo de delitos. Su señoría, para finalizar, en consideración a los argumentos esgrimidos, esta parte solicita se considere la sentencia de mi representado como cómplice del delito continuado de estafa del número 8 del artículo 470 del Código Penal y del número 1 del mismo artículo, como figuras residuales aplicables en este caso. Respecto a la demanda civil, que se tenga por rechazada en todas sus partes, su señoría.
Bien, con eso terminamos los alegatos de clausura de los intervinientes. Habíamos acordado que las réplicas las vamos a escuchar en horas de la tarde. No fijamos o no acordamos claramente el horario de regreso en la tarde. ¿Propuesta, magistrado Zúñiga? ¿2:30, 3? Me es indiferente a mí. 14:30, ¿le parece, magistrado? ¿Sí, magistrado Freire? Sí, estoy de acuerdo, presidenta. Bien, ¿algún interviniente tiene problemas para esa hora? No hay problema, señoría. ¿Había dicho 5 minutos? ¿Necesita ese tiempo? ¿Es suficiente, fiscal? No, es simplemente saber qué tiempo vamos a contar para saber la extensión Sí, más o menos unos 5 minutos. Bueno, igual hay hartas cosas que se refirieron en las alegaciones de los intervinientes. Insisto en que en la medida en que no repita se puede haber un lapso, una consideración. Haciendo una revisión, igual la Fiscalía se tiene que hacer cargo de 4 defensas y por ende hay que tener un grado de tolerancia allí en el tiempo. 5 minutos y tal vez un poquito más en la medida que no repitan. Gracias. Nos encontramos entonces a las 14:30 horas para las réplicas y las palabras finales. Bien, reanudamos la audiencia. Dejamos constancia de la presencia de los mismos intervinientes individualizados en la mañana. Y estamos en la réplica, que en principio son 5 minutos o un poco más. En la medida que no repita, señor fiscal, tiene la palabra. Gracias, señoría. Sí, trataré de ser breve. Haciendo referencia primero al alegato de la defensa de la señora Rosario y el don Cristian Taula, estableciendo de que la colega ha planteado una hipótesis de falta de atisbos de conocimiento. El Ministerio Público ha imputado facilitación de medios y por lo tanto en esa hipótesis nada ha dicho de la dinámica de determinar de que a través de la cuenta corriente de su cliente, lo cual se acreditó, circularon las cantidades contenidas en las transferencias desarrolladas vía Luis Melián, vía de la empresa eléctrica y de la municipalidad, estableciendo específicamente montos de 198 millones de pesos y 100 millones de pesos que, en definitiva, en gran parte, de acuerdo a los propios relatos de don Luis Melián, por instrucciones del alcalde y por instrucciones de Raúl Mancilla, así lo dijo específicamente, refrescado memoria por parte de este fiscal, circulaban los dineros directamente a través de la señora Rosario. Y por lo tanto, esta hipótesis generaba alerta en su correo electrónico, específicamente que a juicio de este fiscal, en caso alguno pudiera entenderse de que esto es la tradición, como lo dijo la defensora, o la administración de la sociedad conyugal, que entiendo además está modificada. En el entendido de la figura de esta hipótesis de justificación de género, ¿no? Respecto a lo cual yo soy respetuoso de las creencias de cada uno, pero yo entiendo que la argumentación de género no puede ser fundante de una justificación de una actividad ilícita. Segundo, respecto a don Cristian Taula, plantea la hipótesis de haber sido engañado y plantea la hipótesis de haber sido tenido confianza, pero en definitiva, y que todas las decisiones las tomaba don Raúl Mancilla, pero nada dice respecto de ello la defensora en cuanto a que, conforme la acreditación de las pericias y la documental, de acuerdo al 2B de la acusación, don Cristian Taula autorizó a través de la incorporación en la contabilidad de la planta eléctrica, específicamente decretos de pago del proveedor Rosalba Ramírez, que sabía que eran falsos, por el monto de 70 millones de pesos. Esto sucedió, no estamos hablando que alguien no depositó la cuota del asado, ¿eh? No es Lucky Media,
No son 3.500 pesos que me deben de la última junta en la oficina. Estamos hablando de transferencias por 70 millones de pesos, autorizados por don Cristian Tauda en la contabilidad de la empresa eléctrica, y que no solo autorizaba el pago a alguien distinto del proveedor que sabía que no existía, sino que autorizaba que se le depositara a su contador, Luis Melián. Y por lo tanto, la hipótesis de la defensora de no acreditación de concierto y la hipótesis, en definitiva, de que todo era cumplido por Raúl Mancilla, o todo era determinado por la voluntad férrea de don Raúl Mancilla, al juicio de este fiscal cede de acuerdo a lo que se ha acreditado. Más cuando, en definitiva, si uno se va no solo a la hipótesis del 2B de la acusación, que es la planta eléctrica, sino que las defraudaciones en la cuenta municipal, todas las giros que tienen que ver con proveedores y trabajos desarrollados en referencia a 3 proveedores fantasmas, eran con anuencia y con conocimiento de don Cristian Tauda. Finalmente, su alegato termina con una hipótesis de enriquecimiento, donde están, en definitiva, ¿no es cierto? Como si estuviéramos en una hipótesis de lavado de activos. El problema es que el tipo penal no los contiene. O sea, el problema es que el 233 y el 239 no hablan de enriquecimiento, no es requisito. Y por lo tanto, cualquier hipótesis de dónde está, no está. ¿Por qué no está? Porque no es necesario. Porque el tipo penal no los contiene. Porque uno puede defraudar consintiendo que otro defraude sin tocar el dinero. Y por eso estamos en una hipótesis de corrupción pública. Respecto del colega Marcel, respecto del alcalde don Cristian Alvarado, y la hipótesis de consentimiento, en sentido de que no existiría dolo directo y por lo tanto estaríamos tratando de llevarlo hacia una hipótesis de negligencia. No estoy planteando una hipótesis de negligencia. Creo que él aceptó la circunstancia, porque está acreditado por los funcionarios municipales, que su token era utilizado en finanzas, y por lo tanto a partir de eso se hizo suyo, en definitiva, esa circunstancia. Y no solo eso, sino que autorizó pagos, en definitiva, por el uso, por la utilización y los medios entregados en la cuenta corriente municipal, que ascienden, y vuelvo a la tesis del asado, ¿no es cierto?, de 198 millones de pesos. En ese contexto, se efectuaron transferencias directamente a su grupo familiar, directamente a su pareja, según lo que relataron sus propios testigos. En definitiva, y si eso no es concierto, en definitiva, porque cuando su pareja le pedía plata, el que le depositaba era Raúl Mancilla con estos fondos, en definitiva, parece ser que no se entiende demasiado la figura de la falta de concierto. Y argumentar de que lo único que se ha incorporado es un organigrama de la municipalidad que establece la responsabilidad de su... Con esto voy a terminar, señoría, me quedan 2 ideas. Con esto no se va a acreditar la responsabilidad de su representado, porque solo respecto del Departamento de Finanzas, la letra G del artículo que mencionó indica que es obligación del alcalde que le sea rendido, le sea informado y le haga seguimiento a las platas. Y por otro lado, en definitiva, el defensor está planteando entonces que como no se incorporó la ley de bases de la administración pública, como no se incorporó la ley que regula la ley orgánica de municipalidades, que establece que el alcalde es el jefe de la municipalidad, eso no es aplicable al presente caso porque no se adjuntó la ley no se prueba. Y por lo tanto, como no se prueba, no es parte de los autos de apertura. Y termino con el señor Melián, respecto de quien al parecer se está intentando hacer algún tipo de determinación de una participación vía complicidad, olvidando el colega, en definitiva, que se encuentra acreditado que don Luis Melián aportó los medios para defraudar al Estado.
mediante facturas que incorporó en la contabilidad, sabiendo que eran falsas y que era un proveedor inexistente, aportando sus medios, como es el factoring, para defraudar al Estado, aportando el flujo del dinero desde sus cuentas personales por 1A de la acusación, 32 millones de pesos, 2A de la acusación, 198 millones de pesos, y 2B de la acusación, 70 millones de pesos, recibiendo instrucciones de Raúl Mancilla y Cristian Alvarado, según lo dijo en estrados, según lo dijo en su declaración, y recibiendo regalos que le quedaban en su cuenta, después de cumplir las instrucciones de depositar en las diferentes cuentas corrientes de estas personas y de sus familiares, el resto se lo depositaba a doña Rosario Saldivia y le quedaban regalos. Lo dijo en su declaración. Eso no es autoría, según la defensa. A juicio del Ministerio Público, este es el núcleo, porque es que, y además aportando la línea de factoring, en definitiva, para defraudar al Estado en cheque a fecha que establecían un flujo, una forma de hacer caja, moviendo dinero, según sus propias palabras. A juicio del Ministerio Público, esos antecedentes permiten, en definitiva, que se dicte veredicto condenatorio en contra de los imputados. Señoría, gracias. Bien, don Alejandro. Gracias, señoría. Voy a hacer mío las alegaciones que ha hecho el Ministerio Público. Sin embargo, voy a hacer algunas precisiones respecto a algunos temas que me parecen relevantes. Ya lo dijo respecto de las alegaciones de la defensa de los acusados Tauda y Saldivia. En cuanto efectivamente el delito de fraude al fisco no requiere la existencia de un enriquecimiento. No es un elemento del tipo, ni siquiera es una condición objetiva de punibilidad. Por lo tanto, el manifestar de que no se ha acreditado la existencia de algún enriquecimiento es inconducente llevarnos a ese punto. Lo mismo respecto de las alegaciones que sobre ese punto hizo la defensa del acusado Alvarado. Respecto del acusado Alvarado, efectivamente, señoría, insisto, adhiero y hago mío los argumentos que ha planteado el Ministerio Público, tanto en su alegato de clausura como en esta réplica. Simplemente agregar de que hay además un prejuicio que es injustificado respecto del perito Cerda al señalar o al tratar de indicar que por el hecho de que no es contador auditor no se encuentra habilitado para hacer esta pericia, por el hecho de ser ingeniero comercial. Eso la verdad es que es un prejuicio que se encuentra que es injustificado. Volviendo respecto de la defensa de Tauda y de la acusada Saldivia, doña Rosario, es necesario agregar que, bueno, los testigos señalan de que el señor Mancilla tenía una determinada conducta en su trabajo, bastante autoritaria, y que se hacía lo que él quería. Pero los testigos lo hacen en el contexto precisamente de las labores que prestaban en la unidad o en el departamento de finanzas. No se puede extrapolar esa conducta a eventualmente conductas familiares, porque no hay prueba alguna respecto de esa situación. Lo único que tenemos respecto de que así habría sido son los dichos precisamente de la acusada cuando declara al inicio de este juicio oral. No hay ningún otro antecedente que eventualmente avale la teoría del caso que desea plantear la defensa. Don Alejandro, se apagó su micrófono, así que no hay prueba de la situación que refiere doña Rosario en su declaración. Esa idea se entendió, lo demás no. Sí, con eso terminaba esa parte.
y señalar que respecto de Tauda, respecto del acusado don Cristian Tauda, es en cuanto a que casi pretenden mostrarnos como una persona que realizó la conducta obligado porque así había que hacerlo, porque así lo planteaba don Raúl Mansilla. Y eso evidentemente que nos admite mayor análisis, o sea, respecto de funcionarios municipales o contratados bajo el Código del Trabajo para la municipalidad o para esta empresa eléctrica que era parte de la municipalidad. Efectivamente existe la obediencia reflexiva y jamás hizo presente o denunció hechos que él sabía, y así lo sabe, que él sabía que eran irregulares, como por ejemplo las compras o los órdenes de compra falsa respecto del cómputo. Y por último, señoría, para concluir, respecto de la defensa de don Luis Melián, cabe hacer presente que el concepto de función pública, de acuerdo a la Convención Interamericana contra la Corrupción, señala que es toda actividad temporal o permanente, remunerada o honoraria realizada por una persona natural en nombre del Estado o sus entidades en cualquiera de los niveles jerárquicos. Por lo tanto, el concepto de función pública que establece el artículo 260 es mucho más amplio que el concepto de funcionario público que establece para efectos administrativos. Además, señoría, la defensa comete un error conceptual al señalar que tanto los delitos de malversación de caudales públicos como el delito de fraude al fisco serían delitos especiales impropios. La doctrina moderna sobre el tema, y en esto podemos mencionar al profesor Juan Pablo Mañalich, descarta absolutamente la existencia o la calificación o la naturaleza tanto de la malversación como del fraude al fisco como delitos especiales impropios. Y señala son delitos especiales propios, especialmente respecto del fraude al fisco, en que es un delito de administración desleal, que no es posible reconducirlo tampoco al delito de administración desleal establecido en el numeral 11 del artículo 470, porque ese delito de administración desleal es un delito especial propio. También lo dice el profesor Gustavo Balmaceda, que no es posible respecto de la malversación y respecto del fraude al fisco poder reconducir la figura a una apropiación indebida del 470 número 1, ni siquiera respecto de un hurto, y evidentemente respecto de la administración desleal. Por lo tanto, si nos centramos en el tema de la comunicabilidad y pensamos ya sea en la teoría de la comunicabilidad extrema o en la teoría mixta de comunicabilidad, en ambos casos sería comunicable los tipos penales por los cuales el Ministerio Público ha acusado. Por estas consideraciones, señorías, este Consejo de Defensa del Estado reitera su solicitud de veredicto condenatorio respecto de los imputados, de los acusados, y que se acoja a la demanda civil y los términos que se planteó en esta investigación. Todo cuanto puedo decir. Doña Oriana, su tiempo. Gracias, señoría. Si en este juicio el Ministerio Público hubiese sido sometido a una prueba, hubiese evidentemente reprobado. Lo que ocurrió en este juicio, señoría, es que le otorgó un puzzle a este tribunal que ellos ni siquiera pudieron resolver, para que con partes desordenadas ustedes pudieran poder entender la acusación que ni siquiera ellos pudieron explicar en su alegato de apertura, ni siquiera con la prueba que se fue presentada en este juicio. Y en ese sentido, ya por la sola maltraer de la prueba que se ofreció en este juicio, debería absolverse a mis representados.
Se señala por el ministerio que la defensa no pudo probar esto, que la defensa no pudo probar aquello, pero se equivoca en el sentido de que fue el propio Ministerio Público que no es capaz de probar el conocimiento de mi representada, el conocimiento en la facilitación de las cuentas. Eso es un hecho que es de la acusación es tan óptimo, pero el Ministerio Público no pudo llegar a esa optimidad que ellos querían. Se señala el Ministerio Público respecto a la sociedad conyugal. La sociedad conyugal es administrada por el marido, y eso es así. Y eso es lo que señala la ley, y eso es lo que ocurría en el matrimonio de mi representado. Respecto de don Cristian, se le señala de forma bipartita. Es jefe, es no jefe, tiene administración, no tiene administración. Es un tema de calidad respecto de la empresa y de la municipalidad que ni siquiera el Ministerio Público tiene claro. Como también la separación del municipio con la empresa eléctrica. Para efectos que requiere el Ministerio Público, establece que son uno, y que por lo tanto las órdenes vienen del municipio. Y para efectos de atribuir la responsabilidad a mi representado, es que señala que son cosas distintas y que él tiene una jefatura. Entonces tampoco hay una línea directa respecto a lo que el Ministerio Público le quiere atribuir de responsabilidad a mi representado, cuando ellos ni siquiera se ponen de acuerdo en establecer esta separación de funciones y estas jefaturas. A través del juicio, cuando se preguntó a los testigos, solo se le preguntaba por las órdenes, instrucciones de Raúl Mancilla, y que esas órdenes también se llevaban a cabo en la planta eléctrica, y por lo tanto esta es una disyuntiva que imposiblemente no pudieron probar. Luego ahora el fiscal señala que se puede malversar y defraudar al fisco sin tener injerencia respecto al patrimonio. Entonces, ¿por qué los funcionarios de la municipalidad no están en este juicio hoy día? ¿Por qué doña Carolina Saldivia no está? Ella sabía que se hacían las transferencias a Merian, los funcionarios sabían que había algo raro respecto a la contabilidad, que se estaban ingresando datos a los libros mayores del municipio que no eran los correctos. Sin embargo, ellos no están en este juicio el día de hoy. ¿Por qué? Porque se entendía por el Ministerio Público que ellos acataban órdenes. Y eso es lo mismo que mi representado hacía. Por lo tanto, tampoco acá hay un lineamiento tan claro respecto a la imputabilidad en estas órdenes o en estas esferas de administración que existían tanto en el municipio como en la planta eléctrica. Entendiendo entonces, señoría, que la prueba no ha sido suficiente, que no se ha cumplido con la carga de la prueba del Ministerio Público y que no se ha podido acreditar la optimidad y tanta detalle respecto de la acusación que se le ha hecho a cada uno de mis representados. No se ha señalado ningún monto por parte del Ministerio Público. Recién ahora, en la réplica, es que señalan millones de pesos, pero no establecido con exactitud, como lo requiere el Código Procesal Penal, respecto a la acusación que se ha presentado a cada uno de ellos. Eso, señoría. Muchas gracias. Gracias. Don Marcel, su tiempo. Gracias, señoría. Señoría, por lo visto, parece que el Ministerio Público sigue desconociendo lo que ocurrió en el juicio, o estuvo en otro. Reitera nuevamente que el señor Melián recibía instrucciones del alcalde y Raúl Mancilla. Vengo a reiterar lo que ya señalé en mi alegato de clausura. El señor Melián dijo, yo no puedo decir si el señor Alvarado sabe. Yo entendía que sabía porque llegaba todo firmado y timbrado. Ya mencioné esta supuesta operación de factoring que no fue tal, ¿no? Por lo tanto, señoría, volver a reiterar su argumento me parece que ya es reiterativo y dilatorio. Respecto, señoría, del enriquecimiento, efectivamente, evidentemente también, el enriquecimiento no forma parte de un elemento del tipo penal de la malversación y del fraude al fisco, pero claramente es un indicio objetivo de que aquí se estuvo sacando plata municipal y se estuvo ocupando para otros fines. ¿Dónde está el dinero? Nuevamente me pregunto su señoría. Bueno, y eso tiene la siguiente relación. No se discutió, conforme se planteó en el alegato de clausura, ni por el Ministerio Público en su réplica, ni por el Consejo de Defensa del Estado, la falta de análisis de los ingresos. Ya sabemos los egresos, pero los ingresos no fueron discutidos por ninguna de las dos partes. Por lo tanto,
creo que están dando por cierto los dichos que esta defensa ha planteado. Y siguiendo dentro de la misma línea de este enriquecimiento, por algo, entonces, precisamente se hicieron informes patrimoniales. Si el Ministerio Público, el Consejo de Defensa del Estado estima que no es un requisito del tipo, que no lo es, pero que no es tampoco un indicio objetivo de que aquí sí había un concierto previo, ¿para qué se indagaron las cuentas corrientes? ¿Para qué se hicieron informes patrimoniales? ¿Para qué se expuso 2 veces informe del conservador de bienes raíces de Castro, del papá de mi representado, de propiedades del 2007 y 2010? ¿Cuál es el sentido de aquello? Por algo, señoría, evidentemente, un delito que involucra dinero, estamos bajo una situación de alguien se apropió de las plata y hizo con ese dinero fines personales. Y precisamente por algo, esta fue la única defensa que aportó prueba en ese sentido para justificar los dineros, los retiros de los APB del año 2016, los formularios 29 del Servicio de Impuesto Interno del año 2008-2009, que data precisamente y tiene coherencia con lo que relató mi representado al inicio, que tiene que ver con esta deuda que tenía Raúl Mancilla con él. Y en este sentido también tiene que ver, su señoría, con el perjuicio. Al no haber analizado los ingresos, el perjuicio es indeterminado. ¿Cuánto es el perjuicio? ¿1.000 pesos? ¿1 millón de pesos? ¿341 millones de pesos? No lo sabemos, su señoría, porque no se analizó contablemente. Y eso tiene un impacto notable también en la demanda civil del Consejo de Defensa del Estado. Aquí se está pidiendo 341 millones de pesos con reajuste e intereses, pero evidentemente no se va a poder establecer si ese es el monto correcto o no. Para ir finalizando, señoría, aquí evidentemente todo alcalde de Chile tiene la supervigilancia de su municipio, pero como bien indiqué, hay departamentos que se dedican especialmente a distintas funciones. Y en ese caso, señoría, evidentemente, el jefe de finanzas es el que tiene a su cargo los caudales públicos y por algo es la entidad y la unidad encargada de efectuar los pagos a diversos proveedores. En este sentido, las transferencias, señoría, pudimos ver varios correos donde aparecían nombres como José Silva, que no se indagó, pero recibió transferencia de Raúl Mancilla. Hasta el mismísimo concejal Marco Saavedra, que también, como bien decía mi colega Oriana, también recibió transferencias. ¿Por qué no se indagó? Y en definitiva, señoría, aquí, para finalizar, se ha hecho un show mediático de la causa, todo en torno a Cristian Alvarado. Se ha ejercido una presión hasta la máxima autoridad regional del Ministerio Público en la mitad del juicio, ejerciendo presión sobre este tribunal, lo cual debe ser rechazado tajantemente. Y finalmente, señoría, esperamos de corazón y sinceramente que se den las condiciones para que en el futuro el señor Raúl Mancilla, que supongo que ningún interviniente pueda cuestionar su participación y su responsabilidad en los hechos de este juicio, pueda enfrentar la justicia y responder ante la comunidad de Melinca, puesto que ahora incluso, señoría, como bien lo declaró al inicio también de los primeros testigos del Ministerio Público, señor Marcos Silva, también se encuentra imputado por fraude al fisco en la actualidad. Entonces, ese es el show mediático, señoría, que creemos debe ser rechazado de parte del Ministerio Público. Reitero mis peticiones de absolución con expresa condena en costa al Ministerio Público, al Consejo de Defensa del Estado y el rechazo también con costa de la demanda civil. Muchas gracias. Bien, don Juan tiene la palabra. Sí, señoría, buenas tardes. Voy a hacer algunas precisiones breves. Simplemente, en primer lugar, me voy a referir a que en este juicio no se logró acreditar por el Ministerio Público a través de ningún tipo de medio de prueba el concierto o el acuerdo previo entre los acusados. No se aportó ni se incorporó ninguna prueba que nos señalara la fecha, el lugar o el momento o entre quienes participaron en la creación o en la idea de llevar a cabo este delito. No se presentó nada de aquello, su señoría. Don Luis Melián jamás ha desconocido su participación en este delito, pero entendemos que el Ministerio Público confunde este grado de participación con
el haber llegado a un acuerdo para la celebración de este delito, su señoría. Respecto al tema de las facturas, que también aludió el Ministerio Público en su alegato de clausura, debo ser enfático en señalar que los dueños de las facturas, de las empresas de facturas, la señora Rosalba Ramírez, dijo que no conocía a don Luis Melián, y el funcionario encargado del trabajo investigativo, que fue el detective Hans Alarcón, señaló que no podía vincular de manera alguna a don Luis Melián en los hechos, porque no se logró determinar cómo ni quiénes obtenían estas facturas, ni quiénes ni cómo llegaban a la dependencia de la municipalidad ni la planta eléctrica. El único vínculo que tenía don Luis Melián respecto a las facturas era que una vez que él concurría a la planta eléctrica a efectuar la labor que desarrollaba de manera esporádica, recepcionaba una carpeta con distintos documentos, hacía el cálculo de IVA y procedía al pago del IVA. Era el único contexto. No, él no tenía acceso a esa factura ni a determinar si efectivamente eran falsas. Él no tenía ninguna posibilidad de aquello, su señoría. Y para finalizar, respecto a lo que señalaba el Consejo de Defensa del Estado, efectivamente el profesor Mañalich, en una posición minoritaria, sostiene que los delitos de fraude al fisco es un delito de características como un delito especial propio. Y la solución que nos entrega este profesor es que se debe sancionar a la persona, al extraño, como partícipe, pero no como autor del delito de esto. Así que con eso termino, su señoría.